Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, Gerald Solano y Percy Rodríguez, quienes le damos la bienvenida a nuestra transmisión número 26. Hola Percy, ¿cómo has estado esta semana? Hola Gerald, ¿cómo te va? Saludos a quienes nos acompañan, bienvenidos a esta nueva edición, la cual estaremos dedicando al tema negocios internacionales tras COVID-19. Hoy tenemos un invitado que nos place presentar, se trata de Grady Rodríguez Calderón, especialista en cadenas de suministro y logística global, que nos ayudará a comprender este tema tan técnico. Ustedes saben, amigos, Pulso Global es un espacio en el cual tenemos invitados y analistas que junto con nosotros le tomamos el pulso a los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el sistema internacional. Gerald, el corazón del mundo está latiendo rápido, lo que analizaremos a continuación desde nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer global. Y bueno, Percy, iniciamos con una noticia de la BBC News que titula Protestas en Portland. ¿Qué pasa en la ciudad de Estados Unidos que lleva más de 50 días de protesta, ¿verdad? Y que hay una polémica a través de la estrategia de Donald Trump para contenerlas. Entre nubes de gases lacrimógenos y frente a policías armados y encapuchados, apareció completamente desnudo y se sentó en medio de una calle frente a los policías. Cada vez las protestas en Estados Unidos, tanto por el manejo de la crisis del coronavirus, así como los temas raciales, parece que están ahora siendo precisamente uno de los mayores problemas que está enfrentando el presidente Donald Trump. Junto con esta manifestante, miles de personas desde mayo pasado protestan en la ciudad más poblada de Oregon tras la muerte de George Floyd contra el racismo y la brutalidad policial. Tema que abordamos en uno de nuestros programas y que invitamos precisamente a que quienes no lo vieron puedan buscarlo en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Muy bien, por su parte, el medio France 24 nos dice: la Unión Europea logra un acuerdo histórico para enfrentar la crisis sanitaria. Bueno, lo que ha pasado es que en los últimos días la Unión Europea ha logrado sobrellevar una serie de discusiones muy fuertes entre sus líderes y se han puesto de acuerdo los 27 países de la Unión Europea para cerrar una especie de presupuesto de bloque que de hecho piensan implementar desde el 2021 desde el 2020 hasta el 2027. Se trata de uno de los presupuestos más amplios para sortear la crisis del COVID-19 por 1.8 billones de euros y un presupuesto de recuperación, un fondo de recuperación de 750 millones de euros para ayudar a los países que han sido más afectados por la pandemia. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, porque inicialmente uno de los puntos conflictivos era el tema de generar un fondo para los empresarios. La Unión Europea ha dicho no hay fondo para los empresarios, tiene que haber dinero para las personas más necesitadas, para la revitalización de las necesidades del gasto público, de los gobiernos, y por ahí va. Ahora, a pesar de que el presidente Macron ha dicho que es un día histórico para Europa, lo cierto del caso es que también conllevará una serie de préstamos. Es decir, los gobiernos tendrán que endeudarse y después, pues ni modo, tendrá que pagar la población una serie de impuestos, ¿verdad?, que tienen que ver con, por ejemplo, con los gravámenes para el plástico no reciclado, o tienen que ver, por ejemplo, con tasas digitales o sistemas de ajuste. Entonces, este tema pues se las trae porque será una serie de préstamos que después se tendrá que pagar la población. Por su parte, el medio elmundo.es de España titula: El despertar que no quiere Xi Jinping, crece la venta ambulante en China por la crisis de desempleo. Los puestos de venta ambulante resurgen con la crisis de empleo provocada por el coronavirus, pese a tratarse de un negocio prohibido y perseguido por las autoridades al considerar que empaña la imagen de la exitosa y hermosa China. Cada noche pasadas las 21 horas, se señala el medio,
Jinhu envía a su ubicación a 3 grupos de WeChat del WhatsApp chino. Entre todos esos grupos suman más de 800 miembros a los cuales se les indica dónde está ubicado el montacarro o el motocarro, perdón, donde en las noches se convierte en un hotspot para la venta de un caldero chino o de platillos de variedades chinas. Este es un tema que definitivamente demuestra un poco también la dinámica que está viviendo uno de los países más poblados del mundo, China, considerado el motor de la economía mundial en términos de industria y manufactura, tema que vamos a estar conversando hoy en nuestro tema de fondo, y que estamos con este tipo de noticias también visualizando que efectivamente el impacto que ha tenido el coronavirus también golpea a un número importante de ciudadanos estadounidenses y que pone también en riesgo algunas de las medidas que ha venido tomando el presidente Xi Jinping para demostrar que China ha sido exitosa y que está en un periodo de recuperación importante de su economía. Los invitamos a también seguir esta noticia y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Bien, por su parte, el medio El País Internacional nos indica la siguiente noticia: Libia, un polvorín a las puertas de Europa. Bueno, otra vez Libia, ¿verdad? Nosotros hemos dedicado acá en este programa un programa completo y otros análisis sobre el caso libio, que pareciera que se vuelve global, que comienzan algunas de las potencias a pesar alrededor de soluciones geopolíticas en torno al conflicto que se vive en ese país, a la guerra, y además a una posible reedición del conflicto sirio. Es decir, pareciera que Libia, con potencias que han venido teniendo intereses, mandando tropas, mandando armamento, pareciera que podría convertirse en una nueva reedición de lo que fue el conflicto libio. Un tema para más análisis. Hemos trabajado acá en este programa bastante sobre ese país del norte de África, pero creo que tendremos que plantear nuevamente ese tema en este contexto de COVID-19. Bueno, y gracias a ustedes que nos continúan brindando su compañía en el programa Pulso Global, y continuamos ahora con nuestra sección del personaje de la historia, que como ustedes saben, cuando tenemos un invitado lo dedicamos a este. Y hoy tenemos el honor de estar acompañados por el MBA Greyvin Rodríguez Calderón, quien es especialista de cadenas de suministro y logística global, y cedo el espacio a nuestro historiador y analista Percy Rodríguez para hacer este espacio e introducción de nuestro invitado. Greyvin Rodríguez es un buen amigo. Me ha gustado hoy, después de varios años, porque él estuvo fuera varios años realizando estudios en Europa, y está de nuevo en nuestro país. Es profesor de la Universidad Nacional de la Escuela de Relaciones Internacionales. Me ha alegrado mucho volverle a ver. También es muy amigo de Gerard, tiene muchos años de conocerse, y hay que dar algunas palabras de nuestro invitado especial. En primer lugar, Greyvin es graduado del prestigioso CIMPE, que es el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, una institución en Costa Rica. Queremos mucho, un instituto prestigioso de investigación y docencia, donde Greyvin sacó la maestría en gerencia del comercio internacional. También hay que contar que Greyvin tiene 3 maestrías, porque tiene otra maestría en negocios sobre logística, un MBI sobre logística y liderazgo en la prestigiosa Universidad de Köln Logistics University en Alemania, donde ha venido realizando estudios en el campo del transporte y la logística, ¿verdad? Bueno, es importante porque esa universidad quizás podamos conversarlo con él más ampliamente, una de las universidades, de los lugares, está una universidad que está en Ciudad Puerto, la Universidad de Hafen City,
es una universidad, la primera del mundo, que se orientó hacia estos temas del transporte y la logística, precisamente para transformar esta ciudad-puerto en Hamburgo, en Alemania. Es una especie de almacén, una zona de descarga y almacenamiento que se ha transformado en uno de los lugares en donde el comercio se mueve rápidamente, y ha tenido la oportunidad nuestro amigo Graving de poder estudiar allá estos temas de la logística y del liderazgo. También, más recientemente, en el famoso centro de Zaragoza, el MIT Slot del MIT, del MIT, sacó una maestría en ingeniería logística y cadena de suministro. Hay que decir que estas dos instituciones que se unen para brindar este título son de la más alta calidad en el mundo, que se imparte en un entorno verdaderamente global. Es además una maestría que tiene una escala de logística y cadena de suministro práctica, ¿verdad? Donde ellos ven temas de gestión de la cadena, de logística. Realmente un honor tener a Graving con nosotros. Y bueno, ¿qué decir de su doctorado? Graving ha estado cursando el doctorado en Administración, en Operaciones y Cadenas de la famosa Universidad de Lleida, llamada, bueno, por los catalanes como la famosa Universidad de Lleida. Una universidad en donde, aunque es de reciente fundación, ella recibe, es heredera de una institución fundada por Jaime II de Aragón, allá por el año 1300. Es decir, es una universidad con un gran legado académico, la universidad más antigua de la vieja corona de Aragón. Y bueno, ahí Graving ha estado sacando un doctorado en administración. También decir que en los últimos años Graving ha investigado bastante sobre el tema de la logística, sobre procesos de mejora, sobre el impacto en la cadena de suministro, también sobre el impacto financiero en las operaciones optimizadas. En los últimos años, Graving ha trabajado para entender el enorme impacto que tiene la digitalización en la cadena de suministro y los desafíos que están enfrentando las empresas para incorporarlos en su modelo de negocio y valor agregado obtenido a través del potencial de los procesos de mejora. Graving tiene también mucha experiencia laboral en este tema técnico de cómo mejorar los modelos basados en la cadena de suministro. Ha trabajado con una serie de industrias en el campo de los dispositivos médicos, del transporte, de la consultoría, de la alta tecnología. Específicamente ha trabajado en adaptar los modelos de la región o de un sector específico y cómo poder optimizarlo en procesos de abastecimiento en cadena. Durante más de 10 años ha venido colaborando con diferentes compañías en el campo de la logística, incluidos 5 años como consultor de cadena de suministro de firmas a nivel nacional e internacional. Podemos decir que Graving tiene varios reconocimientos, una con el MIT, a la mejor tesis en temas digamos, de carteles, de agregar valor a través de la colaboración, del análisis y de las oportunidades de la Big Data. También con Canon tuvo un premio, un trabajo que hizo a Canon sobre el diseño de bodegas con materiales de alta tecnología. Y vamos a encontrar publicaciones de Graving en temas como responsabilidad social empresarial, emprendimiento e innovación con responsabilidad social y emprendimiento para la competitividad internacional. Hay muchísimo que hablar de él, pero por el tiempo llego hasta acá. Bueno, iniciamos ahora con nuestro tema de fondo, en el cual, como lo ha ya mencionado Percy, vamos a conversar precisamente con
Graving, a quien le damos la bienvenida a el programa Pulso Global. Graving, bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación de participar hoy con nosotros. No, a mí muchísimas gracias. Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en el programa con viejos conocidos y personas que también aprecio muchísimo y simplemente para mí es un placer. Bueno, Luis, qué gusto saludarte. Comentaba hace unos minutos que sin duda es un placer, un honor tenerte en el programa, que teníamos algunos años de no vernos por tus estudios en Europa y que bueno, ha sido para nosotros muy grato poder compartir este ratito con tu persona. Queríamos tal vez en una primera pregunta acercarnos a los mercados globales, empezar digamos comentando un poquito sobre esto. Pero sabemos que has realizado estudios de posgrado en cadenas de suministro y logística global en Europa y quisiéramos preguntarte un poco, empezar por ahí, ¿cuáles son las tendencias que vos has venido estudiando, que has conocido antes del COVID? Tal vez hablar primero antes del COVID, ¿verdad? O en ese contexto pre-COVID y que puedas contarnos un poco de qué se habla en este mundo de las cadenas y la logística a nivel europeo y cuál ha sido, digamos, tu formación en ese campo. Nuevamente, muchas gracias, Percy y Gerard. De nuevo, yo creo que es sumamente pertinente poner en contexto qué estaba pasando en el mundo en el tema de las cadenas globales. Había dos situaciones que creo o de la cadena de suministro, lo voy a llevar a algo más doméstico para después llevarlo a un tema más global. Pero cuando estamos hablando de cadenas de suministro, y tal vez me ayudan con la imagen que le había pasado exactamente. Cuando estamos hablando de cadenas de suministro, nosotros tenemos una imagen que es muy clara a nivel tanto micro, si lo vemos más pequeñito, como a nivel macro. Y en cadenas de suministro siempre vamos a tener un proceso que tiene que desde la parte de los proveedores, como lo estamos viendo, a la cadena de suministro, después a canales de distribución. El fin propio de una cadena de suministro para una pequeña empresa que hace galletas, como para una empresa que hace aviones, es cómo transformo todas estas materias que tengo, todos estos insumos que tengo, todos los proveedores que podemos considerar de primer nivel, como en este cuadro que lo estamos mostrando, que es de la fuente del BID. Pero después hago esa transformación y lo llevo a un proceso de producción. Ese proceso de producción no va a ser un producto de consumo o va a ser un producto para un cliente final, ya sea un producto o un bien o un servicio. Eso es una transformación que uno va a tener en cualquier línea o en cualquier línea de producción, perdón, que planteamos. Desde esa perspectiva, habían dos escenarios que estaban muy interesantes antes de COVID. Y un escenario muy particular era que había un reclamo muy específico de ciertos sectores y principalmente de ciertos consumidores a cierto consumo más local también. También teníamos una tendencia, principalmente a lo que estaba pasando en el contexto de dos potencias, como era el caso de China y Estados Unidos, con el tema del proteccionismo, que estaba muy fuerte, que ya había una guerra declarada en ciertos temas entre esos dos países. Y el otro tema que me parecía que era muy importante, principalmente viéndolos en los países desarrollados, porque hay que hacer una diferencia entre un país desarrollado y los países en vías de desarrollo, era el tema de un consumidor muchísimo más consciente, con más conciencia de cómo se produce, qué se produce y qué es lo que al fin y al cabo llega a mis manos. Entonces eso estaba dando un giro hacia tener cadenas de suministro que pudieran ser muchísimo más transparentes, que tuvieran una visibilización, una transparencia, que tuvieran una trazabilidad que era muchísimo más demandada cada día por los consumidores. Entonces, desde eso, cuando lo estamos viendo en perspectiva, en cómo funcionan y cómo también va la parte del mercado. Por otro lado, también teníamos cadenas globales completamente enlazadas en diferentes países, donde tienes una producción que la parte de diseño la haces en Estados Unidos, te ensamblas en Asia, después vendes en Europa, después vendes en América Latina,
Entonces, había toda esta fragmentación, si lo podemos llamar, de la cadena de suministro, que definitivamente fue una gran oportunidad para los países de desarrollo y cómo se engarzaban y cómo se podían insertar en esas cadenas globales de valor. Entonces, yo diría que antes de COVID teníamos un escenario que iba principalmente orientado a esta guerra, a este proteccionismo que estaban anunciando algunos países y principalmente Estados Unidos y China con esto. Un tema orientado completamente cada día a una dependencia y a una necesidad más de las tecnologías para poder hacer de unas cadenas muchísimo más responsables. Hablamos del nivel de satisfacción que tiene el cliente, muchísimo más transparentes, más inocuas, y también un consumidor que también más responsable en qué consumir y cómo lo consumir. Entonces yo creo que ese era el escenario que teníamos nosotros, si lo vemos a partir de las cadenas de suministro, y si lo vemos también en escenarios muchísimos tan diferentes como lo puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos o como puede ser América Latina. En América Latina tendríamos tendencia más a una dependencia de las cadenas globales, principalmente por un tema de manufactura. Nosotros hemos sido siempre un tema principalmente o proveedor de manufacturas o proveedores de materias, por lo que hemos conocido sus proveedores, y principalmente proveedores de segundo nivel, que son los proveedores que realmente proporcionan la materia prima base para otras empresas que al final de cabo terminan agregando valor y entregando un producto a las empresas y a las cadenas a las cuales pertenecen. Y es ahí, Greg, tal vez donde quisiéramos entonces ahora sí, ¿verdad? Mencionar, pero llega el COVID, ¿verdad? Y a partir de la llegada del COVID digamos, al mundo y entrar en esta crisis, nos preguntamos entonces si estas tendencias han sufrido algún tipo de cambio, partiendo principalmente de algunos ejemplos o algunos casos que algunos ya habéis mencionado tal vez en general, pero que podríamos iniciar hablando del caso de China, ¿verdad? China considerado el gran centro de producción, digamos, mundial, y que vimos como parte de su dinámica, una vez que logra controlar la pandemia, ¿verdad? O la crisis de contagios, empieza a ser el productor mundial de aparatos médicos, de pruebas para COVID, de mascarillas, etcétera. Entonces, ¿existe un impacto o cómo se impacta en las cadenas de suministro a partir de la llegada del COVID? Yo creo que definitivamente va a haber un impacto. O sea, lo que está pasando con la pandemia, lo que está pasando con el COVID, no nos va a dejar a nosotros sin efectos. Y sin efectos en el cómo producimos, en el cómo vendemos, en el cómo compramos. Hay una realidad con China, y es que principalmente las cadenas globales o las cadenas de suministro tienen una gran dependencia en China, y esa dependencia anteriormente fue principalmente por un tema de mano de obra. Había una mano de obra que era muy barata, que eso daba una ventaja competitiva a la hora de producir con respecto a otros mercados, y había muchas empresas que estaban en China con respecto a eso. Desde la década pasada se empezó a hacer no tan atractivo, ya China no era un tema de primer lugar el tema del costo de la mano de obra. En realidad empezó a hacer qué fue lo que hizo China para que también esas empresas tuvieran sus cadenas de suministro, al menos de producción en Asia o en el mismo China. Se convertía no solamente en un host de la producción y de la manufactura, sino que también brindaba facilidades principalmente en cómo buscar a los suplidores y cómo buscar a los proveedores de segundo nivel que proveen, para la redundancia, las diferentes partes o los diferentes componentes a las otras cadenas. Entonces, eso era la realidad que ya estaba pasando antes del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Viene el COVID y nos deja algunos datos muy interesantes de que, por ejemplo, la mayoría del 80% de los suministros que está importando Europa, suministros médicos, vienen o de China o de la India. Y eso, pues, claro que crea una realidad a los países de dependencia, una dependencia que te hace sentir vulnerable hacia ciertos eventos como los que estamos pasando hoy en día. Ante esa situación que se escucha, yo diría que sería muy prematuro para anticipar nuevos modelos de negocio, pero claro que sí va a haber una tendencia a la regionalización.
Y esa tendencia a la regionalización va a ser una especialización. Los países van a empezar a buscar de ciertas formas, en ciertas áreas y en ciertos sectores que se conocerán como claves, ser muchísimo más productores propios, más que estar en una dependencia tan grande con China. De nuevo, yo diría que es muy pronto para anticiparnos de cuándo va a ser los nuevos modelos de negocio. Estaba en una conferencia con el director de logística de Intel y él, de hecho, lo que recomendaba y lo que planteaba como ahora es tener muchísima cautela en cuando usted como compañía, como empresa, se está pensando dónde voy a mover inversión y voy a mover esta inversión de China hacia dónde. Ahora, aquí también esto genera oportunidades, porque el hecho de que China saque cierta producción y saque ciertas manufacturas y ciertos procesos las empresas lo saquen de China, tiene oportunidades para países en vías de desarrollo. En esos países está inclusive América Latina. Entonces, el tema de esa lejanía, el tema de la lejanía, el tema del transporte, va a ser definitivamente en los próximos años un tema a considerar. El tema de la localización, ¿dónde está su producción? ¿Quién se la está produciendo? ¿Con qué estándar se las está produciendo? Va a ser un tema a considerar tan importante como lo fue hace unos 30, 40 años el tema de la mano de obra. Me voy a un país que tiene una mano de obra que es más barata, eso me da una ventaja, pero hoy en día eso va a tener una significancia aún menor, ya la venía teniendo, y va a enfocarse en temas muchísimo más puntuales que tienen que ver con seguridad, con transparencia, con accesibilidad, cuál es la trazabilidad que le puedo dar a mis productos, y ahí van a tener oportunidades. Como siempre, van a haber perdedores y ganadores, pero tanto empresas como Europa como Estados Unidos ya se lo están planteando. Interesante. En este tema de la deslocalización, David, ¿qué pasa cuando ese motor gigantesco del mundo que es China, ese motor productivo, se ve frenado? Es decir, ¿hasta dónde se ha visto China frenado y cuáles serían las consecuencias para América Latina? Yo recuerdo que uno siempre le explicaba a los estudiantes, bueno, que aquello es como una soga en donde China jala ciertos países, ¿verdad? Jala a Brasil, y después Brasil jala al resto de Sudamérica. Entonces, ¿cómo se ve esta afectación? ¿Qué podemos esperar para América Latina? Yo, desde esa perspectiva, hay un problema con América Latina muy específico, y es que nosotros en realidad no tenemos una visión a futuro de 20 años, a dónde queremos América Latina. Y eso no existe. No existe ni en los países ni existe en América Latina. Nosotros no tenemos una ruta trazada para saber si en 20 años nosotros vamos a tener un mayor acceso a la comunicación, si nuestras empresas van a ser muchísimo más diversificadas y vamos a tener más servicios. O sea, no sabemos. Y eso, si lo queremos hablar a nivel de región, no lo tenemos que venir a 3 años plazo. Y si lo estamos pensando a 20, 25 años plazo, como países como lo tiene la República Popular China, como lo tienen algunos otros estados, como lo tiene la misma Alemania Federal, como lo tienen países como Noruega, ¿hacia dónde nos vamos en la vida pública? Y la vida pública tiene que ver con las cadenas de suministro, y por eso me enfoco siempre mucho en el concepto de cadena de suministro como tal, como la movilidad de quien produce materias primas, se transforma y que al final te da un servicio. En ese caso, nosotros como América Latina no lo tenemos. Entonces, el impacto es tan enorme que si nosotros vamos un poquito más, recuerden el BRICS fue toda una sensación, Brasil, Rusia, países en vía de desarrollo, y en realidad no quedó mucho de los objetivos y de la misión que tenía el mismo grupo. A nivel ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues claro, hay una dependencia enorme de un país que no está comprando commodities, y el país que no compra commodities ahorita es China. Y entonces, en esa forma y en eso, el impacto es inmediato. El impacto es inmediato porque yo corto la cadena de producción. Y hacer esa cadena de producción, principalmente de commodities y materia prima de primer nivel, además, porque en muchos casos nosotros, América Latina, le proporciona materia prima a proveedores de China a importadores de China que son proveedores de otras grandes compañías.
en realidad no se llega. Aún cuando el negocio, y aún cuando el negocio del comercio mundial todavía sigue siendo enormemente grande entre negocios y negocios, de business to business, nosotros todavía llegamos más atrás. Vamos y hacemos negocios con los que están todavía antes de la cadena, no ni con el comprador final. Entonces, desde ahí, claro que se va a reportar un impacto para América Latina que proyecta el Banco Mundial hasta una contracción de un 5.2 y muchísimo más grave que la que fue el 2008. Porque la de 2008 teníamos una gran diferencia, estábamos más orientados en un sector. El sector que fue afectado tenía otros sectores de apalancamiento. Recuerden que en mismo Costa Rica nosotros no tuvimos una crisis tan fuerte porque el sector turismo apalancó en cierta medida. El sector servicios a nivel mundial apalancó la crisis. Ahora esa realidad no existe y yo sin lugar a duda, esto nos deja, pero no nos deja con un problema post-COVID, nos deja con un problema de América Latina. Nosotros, en realidad, me atrevo a decir que no podríamos ser capaces ni de crear un plan de contingencia, ni ser capaces de ser más resilientes a esta situación, porque es que el plan no existía. Nosotros no lo teníamos claro. Nosotros no tenemos claro todavía si Costa Rica en 15, 20 años va a ser un país que le aporte completamente a la tecnología o a los aparatos médicos, o a la ingeniería, o a la ingeniería agrícola. O sea, esto todavía termina siendo muy cortoplacista y creo que el impacto definitivamente para América Latina todavía apenas está por llegar. Recordemos que ya la región estaba en condiciones difíciles. Y ahí, Graving, en esa línea también que hablaba solamente el caso de América Latina, pero mencionaste el caso de los BRICS. Y entonces veníamos también pensando un poco en esa relación China-Rusia, ¿verdad? Y cómo vimos a lo largo de esta crisis del coronavirus que al cerrar las fronteras, ¿verdad? Precisamente ese cierre de fronteras hacía que de cada lado de la frontera entre China y Rusia tuviésemos hasta 500 kilómetros de contenedores, ¿verdad? De cada lado esperando tratar de pasar de un lado al otro. Y sin irnos muy lejos, también le pasó a Costa Rica, ¿verdad? Centroamérica, con la crisis que tuvimos en frontera norte y frontera sur. ¿Qué impacto tiene esto precisamente de a veces ahí en los negocios? Y vos que venías mencionando un poco de grandes empresas o de pequeñas empresas. O sea, estamos viendo, ¿verdad?, una serie de dinámica comercial que se ve detenida abruptamente, donde estos contenedores llevan de todo tipo de mercancías perecederas, insumos fundamentales para poder hacer producción de equipo médico, de medicamentos, etcétera, pero también encontramos un tema incluso hasta político, ¿verdad? De una falta de acuerdo entre grandes países que tienen un impacto en la economía global. ¿Cómo evalúas ese tema? Aquí, de nuevo, sería imposible ver el impacto que tiene COVID y ver el impacto de las medidas que toman ciertos países de manera unilateral sin lo que ha pasado anteriormente. O sea, la relación Rusia-Europa ha estado muy deteriorada en los últimos años y eso ya nosotros ya lo sabemos. Es muy similar a la relación deteriorada que tiene nuestro país, por ejemplo, con Nicaragua. Y lo sabemos lo difícil que es para llegar a un acuerdo. De acuerdo en medidas, lo vimos con el tema del transporte. En el caso de Rusia y Europa también, o sea, la relación comercial de Europa y Rusia no ha estado en los mejores términos. Sigue siendo una relación de codependencia, Rusia del mercado europeo y el mercado europeo principalmente de una codependencia energética enorme que tiene de Rusia. Entonces, esa dinámica, por supuesto que iba a afectar. Yo, de primera mano, hablando con colegas, con compañeros que hoy por hoy trabajan en diferentes compañías en Europa, el daño ha sido enorme. Estamos hablando de material médico, estamos hablando de componentes para producción en aerospace, estamos hablando de componentes para producción automotriz. El tema, de nuevo, un tema que debería ser completamente técnico, porque eso usted lo tiene que definir y lo tiene que resolver a nivel técnico. El hecho de que usted tenga un virus circulando y tenga que pasar mercadería de un punto A a un punto B, eso es un tema técnico. Usted tiene que definir un protocolo, tiene que definir unas medidas, tienes que definir cómo lo vas a hacer, cuántos camiones van a pasar, quiénes van a pasar. No, se pasa a ser un tema político.
y principalmente en una frontera tan enorme que comparte Rusia con parte de Europa. Entonces, esa realidad que vivimos nosotros acá con los transportistas también a nivel centroamericano es muy similar a la realidad que se vive también en Europa, principalmente partiendo de eso, que esto es un tema completamente técnico que pasa a ser un tema político. Y el COVID cada día va a convertirse más en un tema político, o sea, definitivamente. Y eso lastimosamente es una realidad, pero es así. El impacto que ha tenido, ¿qué es lo que se ha resuelto también? Se han tenido que hacer protocolos de emergencia, hay ciertos mercancías que están ingresando con mayor facilidad que otras, que están haciendo, porque de nuevo, cuando hay voluntad y ya la voluntad política se resuelve, pues vienen los aspectos técnicos que son los que realmente deberían de tomar el tiempo para analizar. Sí, este tema de la revisión es un tema que se las trae. Bueno, lo acabamos de ver con la noticia aquella de que en Ecuador se detectó, ¿verdad?, varios contenedores en los embalajes que tenían un tipo de coronavirus. Creo que no era el COVID-19, era algún tipo de SARS, ¿verdad? Pero sin duda para un país que exporta camarones, que varias de sus empresas están en primera línea en ese tipo de exportación, y que en estos días China, parece que ayer o hoy China, planteó que no iba a recibir el camarón ecuatoriano de ninguna de las tres más grandes exportadoras de ese país, es decir, las importaciones, no iba a importar camarón ecuatoriano. Eso sin duda es una afectación grande para este país. Y en el contexto de esa noticia, a uno se le vienen, digamos, muchas dudas acerca del tratamiento que se le da, ¿verdad?, a una carga sobre temas, por ejemplo, de bioseguridad, entendiendo que puede durar el camarón hasta 30 o 40 días en llegar de Ecuador a China, ¿verdad?, que se embala a temperaturas de 20 grados bajo cero. Bueno, me gustaría preguntarte concretamente, ¿cómo ves, sobre todo porque es parte de tus especializaciones, cómo visualizas la automatización de los procesos en el contexto del COVID? No sé si tiene que ver con inteligencia artificial, con robotización, cómo se aplica y cómo se mitigan los efectos, y si es una tendencia. Mira, ahí antes de ir a eso, a la pregunta como nos estás planteando, me gustaría ver una segunda imagen que les pasaba. Y era también lo que y devolverme un poquito a la primera pregunta. La primera pregunta era cómo estaban los negocios. Y era principalmente, y aquí solamente voy a hacer un brief nuevamente, un resumen muy pequeñito. Principalmente en Europa había una tendencia muy grande con todo el tema de esto de la revolución industrial, de la logística, de la cadena de suministro 4.0. Y solamente quise tomar este cuadro para tomar como referencia cuál ha sido la revolución principalmente que nosotros hemos experimentado que la cadena de suministro dentro de esa dinámica económica hemos tenido. La revolución industrial, después la revolución de la electricidad a la masa, la tercera revolución industrial electrónica, automatización, y la cuarta revolución donde estamos en la revolución industrial. Esto nos lleva a dos puntos. ¿Qué está pasando, digamos, con el caso? Yo creo que la situación, considero que la situación que pasó con el camarón y con Ecuador y China, eso solamente va a ser la puntita del iceberg. Los problemas y las situaciones van a venir muchísimo más. Y hay dos puntos que son claros. América Latina principalmente le proporciona a los países en desarrollo productos que no son de primerísima necesidad, que son clasificados hasta cierto punto como productos gourmet o como productos. Y esos productos tienen muchísimo. Nosotros tenemos la gran ventaja que nuestra producción es una producción todavía muy manual. Una producción donde el componente humano es muy alto. Y estamos hablando de producciones de piña, estamos hablando de producciones de bananos, de café, camarón, cacao, etc. Hay una intervención humana muy grande en eso. Y los procesos que nosotros tenemos todavía para producir bienes, commodities, como el arroz, como los cereales, etcétera, la soja en América del Sur, etcétera, igualmente siguen teniendo una manipulación por parte y un contacto con los trabajadores muy alta.
que no es la producción que usted tiene en Europa ni en Estados Unidos, principalmente en cuestiones agrícolas, y no toda Europa, porque España también tiene una producción basada altísima en la intervención todavía del trabajo, y del trabajo de las personas, y que tienen muchísimos también migrantes. Entonces, esta situación que le ha dado a China, por supuesto que le va a despertar a los demás países evaluar también la posibilidad. Y uno de los temas que sí es clarísimo que va a cambiar después de COVID es el tema de la inocuidad. De la inocuidad, de qué estoy comprando, qué estoy vendiendo. Ya hay proyectos en Europa, y esto no es lejano, es un proyecto que tenía también el Zaragoza con el MIT, que las personas podían ver exactamente de dónde estaban comprando. Y yo me podía ingresar a mi computador y puedo exactamente saber de qué granja vienen los tomates, cómo viven las gallinas, los pollos, porque la gente tiene interés de eso y quieren saber que realmente son gallinas de pastoreo y que viven en condiciones aceptables para la vida animal. Entonces, esto ya tenía necesidad. Por eso, ¿por qué dije que me quería volver? Porque me quería ir a la tendencia. Quitándose del COVID, ¿qué es lo que nos deja? ¿Y qué es la parte positiva de todo este trauma, de toda esta situación humana que estamos viviendo, y personas perdiendo familiares y todo? Quitando la parte de eso, poniéndolo en contexto de negocios como tal, el COVID o la situación COVID durante y post-COVID es un caldo de cultivo para todo lo que ya había antes. O sea, definitivamente la situación que estamos pasando de pandemia va a acelerar los procesos de automatización, va a acelerar los procesos de digitalización. Eso es definitivo, porque ya lo estamos viendo. Las empresas de la noche a la mañana lo tuvieron que hacer. Ahora, lo que sí, y eso va a ir a un nivel ya más político, más a nivel macro, es a dónde vamos, a qué extremo vamos a llevar estas medidas. ¿Y a qué extremo vamos a llevar estas medidas? Me estoy refiriendo a cuál va a ser la posibilidad que van a tener, o cuáles son las obligaciones que van a tener las compañías para poder garantizar cuál es la trazabilidad que tienen esos productos, la inocuidad de esos productos, y sobre todo, cuál es la seguridad que yo como consumidor tengo a la hora de recibir ese producto y ese empaquetado. Por supuesto que eso va a generar en condiciones, ojalá que no sean condiciones que restrinjan más el comercio y sean condiciones en realidad en pro de la mejora y de la salud y del acceso de las personas a productos de calidad y a productos buenos. Pero eso también definitivamente sería inocente pensar que no se va a prestar también para medidas proteccionistas. Pero que va a ser una realidad, va a ser un problema. Y es ahí, Graving, tal vez ahora que mencionabas todo el aporte de la cuarta revolución industrial y principalmente con tecnologías digitales, que por ahí hemos escuchado que estás trabajando en una investigación que es acerca de la colaboración digital en las cadenas de suministros. No sé si podrías ahí contarnos un poco acerca de algunos resultados o descubrimientos de esa investigación y cómo se está proponiendo desde tu visión de su implementación en esta dinámica. De nuevo, sí, ahí ando en algo de eso, ya casi con la tesis doctoral. Yo llegué a este tema, por supuesto, antes de COVID. Yo empecé mi doctorado en el 2014, y yo empiezo realmente mi tema de investigación que tenía que ver con cadenas globales y inserción. Después me voy a hacer mi año afuera, y es donde me acerco mucho a los temas de colaboración y colaboración digital. Principalmente estábamos hablando de colaboración. En Europa se trabaja muchísimo. Uno de los principales, para poner un poquito en antecedentes de dónde es que viene el tema, uno de los principales núcleos o una de las principales ideas donde se ve muchísimo trabajo en Europa es cómo logras crear estos modelos de gestión colaborativa desde la cadena de suministro. Uno de los modelos en los que ha tenido muchísimo éxito es en el tema de la entrega, de la distribución. Entonces, ¿cómo hago? En lugar de tener a un solo distribuidor, agarro, los agrupo, los pongo, en lugar de tener un medio de distribución, paso de un medio unicanal a un omnicanal, aprovechando las ventajas que le dan los volúmenes, aprovechando las ventajas que dan el de transportar contenedores a full y no a medio cargar, etc. Entonces, desde ahí se han visto resultados muy interesantes en Europa, principalmente en la parte del transporte. Eso me llevó a que hicimos un trabajo de investigación que tenía que ver con el tema de la Big Data y la colaboración en empresas, y trabajamos con la empresa
Roche, que está en Basel, en Suiza. Lo que hicimos nosotros fue hacer un análisis de datos. La empresa no nos dio ni proceso, no nos daban nada, lo único que nos proporcionaron fueron datos y a partir de esos datos ver posibilidades de mejora. Resulta que entre millones de datos que teníamos, nosotros presentamos 10 posibles mejoras a la compañía que la compañía pudiera desarrollar y una de esas tenía que ver con el transporte intermodal y otra de esas que tenía que ver es con el transporte cuando usted va de un punto A a un punto B y el punto B está vacío y devuelves al punto A. Ahí hay una tremenda oportunidad de mejora en todo lo que tiene que ver, digamos, para las cadenas de suministro, desde una perspectiva que no solamente tiene con el tema de cómo muevo de un punto A a un punto B, sino también eso impacta es en el tema de la sostenibilidad, tanto financiera como de la sostenibilidad ambiental, la huella de carbono, etc. Entonces eso me llevó a temas principalmente y empecé a desarrollar este tema de la colaboración. Y lo que empezamos a ver fue lo que hice fue ver qué impacto en realidad tiene la colaboración, porque yo quería ver la parte de la cadena de suministro desde la gestión también. No solamente lo quería ver desde la parte operativa. Entonces, por eso es que pues, se combinan dos elementos, que es la parte de la colaboración, los enfoques de colaboración, con tres elementos básicos, que es en la colaboración, que es la planeación, que es lo que hace cualquier empresa para producir, para comprar y para vender. Después, que tiene que ver la comunicación, cómo comunico con todos estos stakeholders. Y después tiene que ver con un aspecto estratégico. Y de la estrategia, desde la estrategia, cómo yo involucro estos modelos de gestión como tal. Y otro componente que tenía que ir muy asociado eran las tecnologías habilitadas por Internet. Y aquí me detengo un poquito. Cuando yo hablo de tecnologías habilitadas por Internet, no hablaba de tecnologías específicas como blockchain o IoT o Big Data, etcétera, porque todas estas al fin y al cabo están basadas en Internet. Entonces, hoy pueden ser unas, mañana son otras. De hecho, el concepto de Big Data cambia de un año a otro, porque depende también de la capacidad y de la velocidad y el volumen que podamos acumular. Entonces, eso nos llevó a ver las tecnologías habilitadas por Internet en base a tres criterios o tres constructos muy importantes, que es la gestión de la información, que es la respuesta rápida a los cambios y después el tema del control de los procesos. Cuando nosotros estamos viendo esos dos y los vemos en conjunto, es lo que hemos desarrollado como la parte de colaboración digital. ¿Cómo se engarza estas tecnologías basadas en Internet con el tema de colaboración? No abordo un tema que fuera industria o supply chain 4.0 porque ya era otra investigación, pero parte de los estudios que se hicieron y que sí nos indican es que definitivamente el día hoy por hoy las tecnologías ya las tenemos. En el tema tecnológico estamos listos. En el tema de cómo gestionamos esas tecnologías y las incorporamos a las compañías para que eso pueda generar valor y yo tenga valor agregado es donde está el reto. Y estamos hablando, está el reto en empresas en Europa, en Costa Rica y en América Latina, el reto está desde pensar en qué estado estamos. Porque el hecho de pensar en Costa Rica, el simple hecho de pensar en un centro de distribución de omnicanal, donde usted tiene un montón de empresas distribuyendo, a la gente y a los empresarios se vuelven locos porque lo que estoy pensando es a quién me va a quitar el cliente, cómo le voy a llegar al cliente. Yo quiero llegar con mi auto que tenga el logo de mi compañía, pero cuando usted le demuestra que llegar a un cliente con el auto, el logo de compañía, no le significa absolutamente nada en ventas, pero sí un montón de costos, la gente empieza a verlo. Pero para eso tiene que haber mucha voluntad empresarial y también una visión de más de mediano y largo plazo sobre lo que es realmente gestionar la cadena de suministro en un contexto que también, y en ese caso Costa Rica ha avanzado y bueno, al menos a iniciativa se habla con un impacto muchísimo menos en la huella de carbono, emisiones CO, etc. Entonces, desde ahí, eso era ya mucho lo que se estaba hablando y sobre dónde iban los programas y la preparación en Europa, los proyectos que hay. Por ejemplo, el Zaragoza tiene proyectos tan interesantes como el de ciudades inteligentes. ¿Cómo conectas? Para el 2020 van a haber 50 millones de aparatos conectados a red. ¿Cómo va a ser el Internet de las cosas? ¿Cómo va a estar la gente? Y aquí esto tiene discusiones sumamente profundas porque no es el tema de tecnología y el tema de la gestión solamente, es cómo están los gobiernos preparados para todas estas políticas, cómo generas políticas para todos estos nuevos escenarios de negocios que van a existir, porque sí van a existir.
Entonces, ahí, digamos, nos dejaba antes del COVID teníamos esta situación y hoy lo tenemos, pero con resultados amplísimos. O sea, yo he hablado con colegas en e-commerce que ellos han avanzado en 2 semanas lo que tenían pensado avanzar en 15 años. Y eso es una realidad. Pasamos de que del comercio online fuera un comercio un poco con cierto tupé, lo compro, tengo acceso, a hacer un tema de salud y hacer un tema de que ya el comercio electrónico no llegó a solucionar solamente el hecho de una transacción, sino que llega a aportar también a la sociedad al ser ahorita una barrera de contención al virus también, porque entre menos salgo a comprar, más bien me lo dejan a casa con ciertos protocolos, también estoy reduciendo y ese impacto ha sido tremendo. O sea, sabemos que a modelos más colaborativos y a modelos muchísimo más transparentes, basados en tecnología y con un rol eminente de la tecnología, eso definitivamente no. Me encanta lo que has planteado, sin duda. Nos da a comprender que estas especialidades que vos has venido aprendiendo, que has venido experimentando, investigando, sin duda aportan muchísimo en un contexto tras COVID-19, ¿verdad? Me parece que cambia todo como lo has venido planteando. Sabemos que también realizaste una investigación con Canon sobre el diseño de bodegas con materiales de alta tecnología. Me parece interesantísimo, ¿verdad? Y por ahí quería preguntarte un poco, porque sé que has estado estudiando en la famosa ciudad Puerto de Hamburgo, y que hay una experiencia histórica de ese país. Entiendo que es la primera, en algún momento me decías, temas de logística. Contanos un poquito sobre esa formación que se podría tener ahora tras el COVID-19. ¿Cómo Ciudad Puerto se transformaría? Mira, estos son temas súper interesantes. De hecho, el nuevo director de Apple Terminal es de Hamburgo, de Alemania. Es un alemán. Y lo traen exactamente porque tiene esa conceptualización. El puerto de Hamburgo hace 50 años, porque ya ha pasado un poquito más, era peor que cualquier puerto, que el Puerto Limón. O sea, lleno de basura, sucio, y una ciudad completamente desvalorizada. Estamos hablando de barrios donde la gente quería vivir. Y Hamburgo es una o la mejor ciudad en Alemania, sale siempre en primer o segundo lugar para vivir, y una de las mejores ciudades del mundo para vivir, muy verde. ¿Qué fue lo que hizo? Que hizo de su puerto todo un conglomerado de negocios. Entonces pasa a ser todo una llave de zona exclusiva, zona franca, etcétera, pero pasan a ser, más que puertos, pasan a ser dinamizadores completamente de la logística y de la cadena de suministro. Porque alrededor del puerto se tienen fábricas, tiene empresas que ensamblan, tiene empresas de servicios, tiene empresas de ventas, tiene un aeropuerto que está medianamente, bueno, tiene un aeropuerto conectado por ferrocarril, completamente con el puerto también. Tienes un puerto completamente automatizado. Simplemente ver el puerto ya es sumamente interesante, porque todos los contenedores y todos se mueven automatizados, los saca la grúa, los pone, los monta, eso. Hay 5 o 6 personas controlándolo desde arriba, 24 horas al día, 7 días al año, con más de 10.000 TCUs que se mueven de 10 millones. Y toda esa cuestión, todo eso ya venía, o sea, ya de eso se estaba hablando mucho, de la cadena de suministro 4.0, de la revolución 4.0, de los contenedores, descarga y descarga completamente automatizada, la revisión de los contenedores también son automatizados. Ya eso venía, por eso es lo que planteaba anteriormente. La situación COVID, más allá de toda esta tragedia humana que provoca y el dolor que provoca, definitivamente es un escenario que cambia, al menos la forma como lo estábamos haciendo. Y aquí me tengo que regresar a uno de mis grandes mentores, el profesor Rob Franklin, que él nos decía exactamente un curso que estábamos llevando sobre cadena de suministro, todo un taller que llevamos de cadena de suministro 4.0, y él decía, cuando no sepas a dónde ir, cualquier camino es bueno. Ahora yo diría,
que no sabemos exactamente qué va a pasar después de esto, pero lo que sí sabemos es que había una realidad que hoy por hoy es muchísimo más patente. O sea, el tema del comercio electrónico, el tema de las ventas online, el tema de la seguridad, hoy por hoy la gente lo va a demandar mucho. Y estamos hablando obviamente de diferentes necesidades. No son las mismas demandas de un mercado que está en vías de desarrollo a un mercado que está desarrollado. Nunca va a ser las mismas, porque su nivel educativo, por muchísimas condiciones, por su nivel de conciencia, por su nivel de conciencia mental, su nivel de educación, pero el mismo nivel de vida. O sea, cuando una persona tiene necesidades para resolver sus cuestiones muy básicas, no está pensando en cuestiones tan puntuales como la inocuidad y proteger el medio ambiente y que la producción de pastoreo sea consciente y que sea en concordancia con el respeto a la vida animal. No, pero al fin y al cabo la tendencia está. Y ahora con COVID, eso sí, COVID sí cambia completamente la dinámica en cómo se compra en América Latina. Estamos hablando de que las ventas sobrepasan el 60% de proyecciones, en muchísimos en Chile, en Argentina, conversando con colegas y leyendo sobre las ventas que había. El modelo de negocio pasó a ser un modelo de negocio del e-commerce en Latinoamérica, por ejemplo, era un modelo de negocio mucho como de comprar aparatos electrónicos, alguna cuestión. Se dinamizó a hacer un mercado de comprar mucho en farmacia. La farmacia se está haciendo mucho por online, muchos productos de primera necesidad o productos de canasta básica se están haciendo, y eso tuvo que modificar también el negocio. Y eso también ha tenido que traer una gran modificación a los canales, cómo lo estamos haciendo y cómo. Entonces, esta dinámica y de estas cosas ya se estaban pasando, ya uno las estaba viendo allá. Hoy lo que llegó fue hacer un acelerador, un combustible, un catalizador. O sea, el COVID en ese tema es un catalizador completamente, porque lo que llegó fue hacer lo que había y lo que se estaba proyectando a impulsarlo así exponencialmente. Y ahí quería cerrar con una imagen que ya lamentablemente el tiempo va siendo nuestro enemigo, una imagen precisamente de eso que decías, cómo se ha venido, digamos, decodificando, ¿verdad? Un poco la dinámica de la economía, y es un poco lo que hablabas, ¿verdad? Si vemos quiénes son los potenciales perdedores y los ganadores, precisamente la parte del comercio electrónico y de todo aquello que está orientado al tema y el uso de las tecnologías digitales, pareciera que son los grandes ganadores en esta dinámica. Y ahí, digamos, resaltaría un poco lo que señalabas del caso de América Latina, ¿verdad? Que es precisamente, ojalá que nuestros gobiernos y nuestros tomadores de decisión entiendan un poco esta dinámica para que podamos, así como los negocios pareciera que están catalizándose hacia el tema electrónico, también lo hagan las estrategias de nuestros gobiernos para poder afrontar la crisis económica que se vendrá post la crisis sanitaria del COVID-19. Completamente. O sea, aquí hay dos puntos que son muy importantes, lo que también les decía. O sea, en mi trabajo que estaba haciendo para el doctorado, era clarísimo. En la estrategia todavía las empresas no tienen incorporado el tema de las tecnologías. Estratégicamente, o sea, era donde estaba. En el tema de la cadena de suministro de círculo cerrado, mucho queda por hacer, pero es más una cuestión de gestión que las mismas tecnologías. Y para cerrar de esta parte, un tema que definitivamente es de discusión en ámbitos y creo que en casi toda disciplina, es ver que estos potenciales ganadores son la gente principalmente de primera línea, son los trabajadores que están involucrados con la primera línea, son las reales, viéndola como la pirámide de Maslow, realmente donde están nuestras necesidades básicas: salud, comida, cuidado personal, etc. Vean dónde están los potenciales perdedores. Y esto de potenciales perdedores es un gran reto para países que dependen de esas industrias, como Alemania, de la industria automotriz. La gran diferencia es el switch que están haciendo completamente a una economía y una industria muchísimo más verde. De nuevo, planeada, pensada en tiempos antes del COVID y ahora tiempos después del COVID. Y de último les decía, una de mis líneas de investigación, de recomendación a futuro de mi trabajo doctoral, es aplicar el mismo modelo en tiempos post-COVID, y los resultados van a ser bastante.
Bueno, Gravy, muy interesante. Lamentablemente el tiempo se nos va, pero antes, en unos 10, 20 segundos, te damos para que invites a la gente que nos está acompañando a matricular la maestría precisamente de logística que tiene la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y que tenemos entendido estará abriendo matrícula prontamente. Pues sí, en la escuela trabajamos fuertemente con un programa que articula en realidad la cadena de suministro desde lo que es un especialista en cadena de suministro. Es un especialista con una visión global, no es una visión de transporte, de logística, es una visión global de entender en realidad la dinámica y sobre todo de poder comprender cuáles son los potenciales negocios que nosotros podemos también adaptar de una empresa para poder también hacerla exitosa viendo ese abanico y viendo esa enorme picture que es, o esa enorme figura que es la cadena de suministro completa, y ahí nosotros hemos trabajado. ¿A dónde pueden pedir información? La información está también en el Facebook de la Escuela de Relaciones Internacionales, de la UNA, también, y principalmente ahí está la información, ahí se llena el formulario, etc. Ahorita nosotros estamos trabajando, honestamente tenemos un número de celular que ahora se está usando con esto de trabajo, pero no lo tengo exactamente a mano. Pero en el Facebook de la Escuela de Relaciones Internacionales, ahí está. Perfecto. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa, agradeciéndole a Gravy por habernos acompañado y dejando las puertas abiertas para un futuro programa con más temas de interés. Les invitamos a todos ustedes que nos acompañen en las siguientes transmisiones y nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Gravy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de tu disertación. Agradecemos. Gracias. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Sign Red Consulting, Editorial Iskandé y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión por redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y el soporte del equipo técnico. Que tengan un feliz día, una feliz semana. Nos vemos en la próxima transmisión. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes.